esta tarde yo quiero que veamos juntos cuál fue la segunda prueba de este joven, de este adolescente llamado Daniel, que fue una prueba que la podemos ver como un desafío a su fe. Él fue desafiado en su fe durante los primeros 3 años que fueron su formación ahí en Babilonia. Quisiera que leamos juntos la historia. ¿Me acompañan? Ahí en Daniel capítulo 1, a partir del versículo 4, dice que el rey Nabucodonosor ordenó esto: seleccioná solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, les dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de comida y del vino que provenían de su propia cocina, de eso hablamos la semana pasada, y debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Como vimos, Daniel, sus 3 amigos y un grupo más de jóvenes fueron seleccionados porque mostraron capacidad, porque mostraron destreza. Y el rey Nabucodonosor dijo esto, dijo: quiero que por 3 años sean formados con lo mejor del desarrollo cultural, tecnológico que hay aquí en Babilonia. Esto para Daniel fue una oportunidad increíble. Imagínense esto: haberse criado en Jerusalén, un lugar que relativamente no era conocido en el resto del mundo, y haber sido llevado a Babilonia. Babilonia en aquel momento era la ciudad más importante del mundo, porque Babilonia era el imperio más poderoso de la historia. En ese lugar estaban los mejores científicos del mundo, los mejores médicos del mundo, los mejores ingenieros, los mejores arquitectos, y toda esa gente que tenía el mayor conocimiento que podía haber en esa época era la gente que iba a formar a Daniel durante 3 años. Los babilonios realmente tenían muchísimo para ofrecer en este sentido. Si aquí hay algún abogado, probablemente, o casi seguro, habrá leído que el primer código de derecho que existe en la historia de la humanidad se inventó en Babilonia, es el código de Hammurabi, el primer código que empezó a regir la vida de las personas. Si hay en este lugar algún médico, sabrá que los babilonios están entre los primeros pueblos que lograron con éxito realizar operaciones quirúrgicas. Es más, eran pioneros en matemática también, la matemática moderna que nos hace doler la cabeza a nosotros cuando la estudiamos, la matemática que sufrís en la escuela secundaria, es culpa de los babilonios. Ellos la descubrieron. Solo por mencionar un ejemplo, ¿cuántos aquí tienen un reloj? A ver, en la pulsera. ¿Alguien tiene un reloj? Es una pieza de museo casi tener un reloj hoy en día, ¿no? Yo soy, muy bien, lo felicito, yo soy yerno de relojero y nunca tengo reloj. Pero viste que tu reloj, al igual que todos los relojes, sea un celular o lo que sea, tiene una hora que se divide en 60 minutos. La división de la hora en 60 minutos la inventaron los babilonios. Así como la división del mes en 30 días y la división del año en 365 días, la inventaron los babilonios. Así que fíjate que hasta el día de hoy nosotros podemos beneficiarnos del legado cultural, científico, tecnológico, del legado en el ámbito del derecho de los babilonios. Está buenísimo. Realmente la oportunidad de Daniel fue buenísima y de alguna manera es comparable a la oportunidad que quizás vos, que estás en este lugar y sos un adolescente, podés tener si, por ejemplo, tenés la chance de entrar en la mejor escuela secundaria de la ciudad o de la provincia de Mendoza. O quizás si vos estás estudiando en la facultad y tus papás se esfuerzan y dan todo lo que tienen para que te formes como profesional en una de las mejores universidades de Mendoza, que las nuestras están entre las mejores del país. Esa fue la oportunidad de Daniel, la oportunidad de recibir una educación de excelencia. Ahora, en medio de la oportunidad había también un problema. Y es que los babilonios no eran solamente pioneros en medicina, en derecho, en matemáticas, sino que eran pioneros en astronomía. Y ellos descubrieron muchas cosas. Por ejemplo, los babilonios descubrieron los principales planetas del sistema solar. Los babilonios pudieron predecir los primeros eclipses lunares y un montón de cosas más del ámbito de la astronomía, pero no con propósitos científicos, sino con propósitos religiosos y esotéricos. Porque los babilonios fueron uno de los principales creadores a nivel histórico y mundial de la astrología.
Ellos creían que el movimiento de los planetas, que el movimiento de los astros determinaba la vida de las personas. ¿Escuchaste eso alguna vez vos? ¿Alguna vez habrás pispeado por ahí el horóscopo? Bueno, los babilonios crearon esto. Fíjate qué interesante, ¿no? Daniel, por un lado, tiene una oportunidad tremenda, recibir formación de mano de los mejores profesionales del mundo. Pero al mismo tiempo, él va a tener que ser sometido a un paquete ideológico muy fuerte, que es que ese sistema espera que Daniel no solamente sea un gran profesional para estar al servicio del rey, para ser un alto oficial administrativo, sino que ese sistema espera que Daniel se transforme en un astrólogo, en un psíquico, en un espiritista. ¿Les suena parecido? ¿No nos pasa un poquito eso a nosotros en la sociedad donde estamos viviendo? Muchos de nosotros tenemos la oportunidad de ir a una buena escuela, de ir a una buena universidad y recibimos los mejores contenidos, las mejores enseñanzas, las técnicas más modernas en el área en la cual tal vez vos te estás formando si estás estudiando en la facultad. Pero en medio de todo eso, tus profesores, a través de sus clases, a través de la literatura que te hacen leer, te van de a poquito y a veces de golpe y sin anestesia, metiéndote un paquete ideológico que es contrario a las convicciones en las cuales fuiste formado. Un paquete ideológico que incluye el relativismo moral, el ateísmo, la ideología de género, lecturas materialistas de la historia y tantas otras cosas a las cuales el sistema, con todo lo bueno que nos da, nos expone. Así que como verás, la historia de Daniel ocurrió hace casi 3.000 años, 2.500 años, pero tiene mucho para decirnos a lo que estamos viviendo hoy. Daniel fue expuesto en medio de la mejor educación a un paquete ideológico que durante 3 años iba a constante y sistemáticamente poner en duda, menospreciar sus convicciones como hijo de Dios. Ahora, Dios le dio las herramientas a Daniel para que él pueda pasar con éxito esta prueba. Si vos me acompañás, la Biblia dice en el versículo 17 que a estos 4 jóvenes, tanto a Daniel como a sus 3 amigos, Dios le dio la actitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Quiero detenerme un minuto acá, porque acá hay un principio espiritual muy importante que tenemos que empezar a tener en cuenta. Estamos viviendo un tiempo de grandes desafíos como sociedad. Quizás vos en tu escuela, en tu facultad, en tu trabajo o en el ámbito en el cual vos te muevas, constantemente hay gente que está poniendo en cuestionamiento, que está menospreciando tu formación, tu fe, tus convicciones. Permitime decirte esto, Dios nunca va a permitir que tus convicciones sean quebradas. Y si Dios te pone un desafío por delante, es porque Él te va a dar la habilidad excepcional para hacerle frente a ese desafío. Y lo mismo que podemos decir a nivel individual, podemos decir que es un desafío que Dios nos está poniendo a todos como iglesia. En medio de todas las cosas que están pasando en nuestra sociedad, las leyes que se están debatiendo, la mayoría de ellas que van en contra de nuestros principios como cristianos, hay muchas personas que dicen, bueno, ¿será que nos tenemos que acostumbrar a esto? ¿Será que la sociedad va para un lado y esto estará marcando el fin de la iglesia o el fin del cristianismo como lo conocemos? ¿Será que nos tendemos que acostumbrar a que uno puede ser cristiano y aceptar lo que está pasando en la sociedad como si todo estuviera bien? Como si no hubiera diferencia entre lo verdadero y lo falso, lo justo y lo injusto. No, yo no creo eso. Yo creo que si Dios está permitiendo que muchos de los debates que se están dando en la sociedad se visibilicen, es para que nosotros como iglesia nos despertemos. Y lo que hoy muchos de nosotros estamos viviendo como una crisis de identidad, darnos cuenta que en el mundo, que en la sociedad, que en los medios de comunicación hay gente que tiene valores que defienden la muerte, que defienden la injusticia. Yo creo que Dios está permitiendo esto para que de una vez por todas nos despertemos. Así que de alguna manera Dios nos está diciendo, muchachos, despiértense, porque tienen los argumentos, tienen las herramientas, tienen la habilidad para hacer lo que hizo Daniel, que es brillar en medio de una sociedad que pone en jaque sus convicciones. Miramos cómo sigue la historia. La Biblia dice que cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías,
Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real. Y cada vez que el rey consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba, subraya esto por favor, 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Daniel fue desafiado en su fe, sus convicciones fueron menospreciadas, pero él se mantuvo firme y como consecuencia, Daniel durante años, 3 emperadores estuvieron reinando en ese lugar y todos los emperadores, cuando necesitaban inteligencia y buen juicio, consultaban a ese hombre. Y Dios quiere levantarte a vos de la misma manera. Dios quiere que vos puedas ser una persona que muestre inteligencia, que muestre buen juicio, que muestre sabiduría en una sociedad que la está perdiendo. Y frente a todos los desafíos que nosotros estamos enfrentando como sociedad, hay 3 cosas que podemos hacer. La primera, como decía el pastor Fabián la semana pasada, es tomar la decisión de amoldarte. Muchas veces les pasa al adolescente que está en la escuela secundaria o al joven que empieza la facultad, que empieza a leer literatura que lo sumerge en un paquete ideológico que cuestiona su fe, que la pone en jaque. Entonces, ¿qué hacen muchos de esos jóvenes? Se amoldan, renuncian a su fe. Terminan diciendo, bueno, evidentemente todo lo que a mí me enseñaron en la iglesia, lo que aprendí en el grupo pequeño, lo que me dijeron en mi casa de chico, no debe ser tan así. La existencia de Dios no debe ser tan así, la realidad que a mí me pintaron no debe ser tan así. Entonces toman la decisión de amoldarse al sistema ideológico de este mundo y renunciar a su fe. Hay gente que no se amolda, pero hace algo que tampoco es bueno, y es disociarse, diferenciarse. Hay gente que se enfrenta a un paquete ideológico en la facultad y dice, bueno, está bien esto, pero no voy a dejar que mis mundos se toquen. Voy a ir a la facultad, voy a estudiar, voy a repetir todo lo que dicen que tengo que repetir, voy a pensar como científico en la facultad y el fin de semana voy a ir a la iglesia y en la iglesia voy a pensar como cristiano. ¿Conocés gente que hace esto? Quizás no lo hace en la facultad, pero lo hace en su ámbito laboral. Gente que dice, bueno, de lunes a viernes y yo tengo que hacer las cosas como que se hacen en Argentina, ¿viste? Porque si en Argentina vos no haces las cosas en negro, si vos no corres una coma, si vos no le sacás un 0 al informe que tenés que presentar y no prosperás. Entonces, de lunes a viernes en el laburo y voy a hacer las cosas como se hacen en Argentina, ¿viste? Y el fin de semana, cuando vaya a la iglesia, bueno, ese tiempo que le dedique a Dios, ahí me voy a purificar y voy a pensar como cristiano. Esto en psicología tiene un nombre. Se llama esquizofrenia. Un esquizofrénico es una persona que tiene la mente dividida, que de lunes a viernes piensa de una manera y el sábado y el domingo piensa de otra. Mucha gente cae en esto. Ahora, Dios no quiere esto para tu vida. Dios no quiere que te amoldes. Dios no quiere que vos creas que de lunes a viernes tenés que sucumbir a unos valores que son contrarios a los tuyos y el fin de semana venir a purificarte en la iglesia. Dios no quiere esto. Dios no quiere ni que te amoldes ni que te dividas. Dios quiere que sobresalgas como lo hizo Daniel. Dios quiere que puedas demostrar en tu facultad, Dios quiere que puedas demostrar en tu trabajo que podés ser íntegro, que podés ser puro, que aunque todo el mundo robe, vos no vas a robar, que aunque todo el mundo mienta, vos no vas a mentir y aún así sobresalir y prosperar. Dios quiere y Dios puede hacer esto con tu vida. Por esa razón la gran pregunta que nos levantamos en esta tarde es esa, es ¿cómo sobresalir? ¿Cómo sobresalir sin perder tu fe en un ámbito que constantemente pone en jaque, cuestiona tus convicciones? Y hay por lo menos 5 grandes cosas que tenemos que hacer en el ámbito en el cual nos movamos para poder sobresalir sin vender nuestras convicciones personales. La primera es esta. La primera es decidir de antemano esto, que vas a permanecer firme con Dios. Decidir de antemano que pase lo que pase, estés donde estés, hay algo en lo cual te vas a mantener firme y es en tu relación con Dios. Fíjate que la Biblia dice esto. La Biblia dice en 2 de Timoteo que todo el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios, ¿qué va a pasar? Será perseguido. No es que puede llegar a ser perseguido, quizás enfrente la persecución,
Si vos querés vivir una vida de convicción y dedicada a Jesús, tenés que saber esto. Tenés que saber que vas a ser perseguido. Es decir, va a haber gente que menosprecie y cuestione tu fe. Y esto no se aplica solamente a aquel que busca vivir una vida cristiana íntegra. Se aplica a cualquier persona que en este tiempo trate de vivir siendo coherente con una convicción. Un ejemplo te puedo dar. Alguien que quiere vivir en esta sociedad como vegetariano. ¿Hay algún vegetariano acá? Levante su mano, por favor. Hoy a la mañana había un par. Bien, ahí hay no veo bien si es vegetariano o vegetariana, pero veo una mano levantada. Bien, bueno, hay varios aquí. ¿Es fácil ser vegetariano? ¿En Argentina, particularmente en Mendoza? No, es terrible. ¿Es fácil hacer dieta viviendo aquí en Mendoza? Es terrible. A donde sea que vas, te ofrecen un asado. Y si vos decís que no comes carne, te miran como diciendo, ¿pero por qué? No, dale, probá un pedacito. Es así, ¿no? Cuando vos tenés una convicción, tenés adelante tuyo 5 personas que te la van a cuestionar. Así que este mensaje no es solamente para los que quieren vivir conforme a sus convicciones cristianas. Si vos querés hacer dieta, si vos querés mejorar tu salud, si vos, no sé, sos vegetariano, tengas la convicción que tengas, vas a poder encontrar principios en este mensaje para saber cómo mantenerte firme en tus convicciones. Y hay algo que tenés que saber, y es que si querés vivir firme en tus convicciones, lo primero que va a pasar es que va a haber gente que las cuestione. Porque si hay algo que caracteriza a nuestra sociedad en estos tiempos, es que la gente ya no vive basándose en convicciones. La gente no se mueve por convicciones hoy en día. Lo que mueve a la gente son las preferencias. Si la gente sale a la calle con una bandera a defender algo, no está saliendo a defender una convicción por la cual está dispuesta a dar la vida, está saliendo a defender una preferencia. La mayoría de la gente que pelea por algo hoy en nuestra sociedad, por lo que pelea es por algo que le conviene a nivel personal o que le conviene al grupo en el cual se maneja. La gente no se está manejando según convicciones, se está manejando según preferencias. Ahora, Daniel, este joven del cual estamos hablando, si hay algo que fue un joven que se manejó no por conveniencias, no por preferencias, sino que se manejó por convicciones. La Biblia dice en Daniel capítulo 1, versículo 8, que Daniel estaba decidido a no contaminarse. Me encanta esta versión, cómo lo traduce a este versículo, porque dice que Daniel estaba decidido a no contaminarse. Es decir, que cada vez que él enfrentó una prueba, la semana pasada hablamos de la prueba de comer alimentos presentados a otros ídolos. Esta semana estamos hablando de la prueba de ser formado en un paquete ideológico contrario a su fe. Daniel no es que cuando se enfrentó a la prueba pensó si iba a tomar la decisión de no contaminarse y después decidió no hacerlo. La Biblia dice que Daniel estaba decidido, estaba convencido. Es decir, mucho tiempo antes de que viniera la dificultad, tiempo antes de que sus convicciones fueran puestas en jaque, él ya había tomado la decisión de mantenerse firme en lo que creía que era verdadero. A mí me gusta pensar que cuando Daniel fue llevado como cautivo de Jerusalén, él, seguramente con grilletes en sus manos y en sus pies, él tuvo que hacer una caminata de varias semanas hasta llegar a Babilonia. Él no sabía dónde lo llevaban. Él no sabía con qué dificultades, con qué pruebas se iba a encontrar. Pero él hizo algo. Él durante esas semanas en las cuales caminó, él habrá dicho, no sé con qué me voy a encontrar. No sé qué dioses adorarán en ese lugar. No sé cuáles serán las costumbres de la gente en ese lugar, pero hay algo de lo cual yo estoy seguro, y es que no voy a ceder a mis convicciones. Daniel tomó la decisión de antemano. Él tomó la decisión de antemano de no contaminarse, de no participar, de no dejarse sumergir en las ideologías con las cuales se iba a enfrentar. Y así como Daniel lo hizo, vos tenés que tomar la decisión. En el ámbito en el cual estás, ya sea un ámbito académico en el cual estés estudiando o en tu ámbito laboral, vos tenés que tomar la decisión de confiar en Dios y de mantenerte fiel a Él. Fíjate lo que dice la Biblia en Proverbios 1:7. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Algunas versiones de la Biblia dicen el principio de la sabiduría es obedecer a Dios.
Es muy importante este versículo porque nos recuerda algo. Creo que vos vas a estar de acuerdo conmigo en que la sabiduría no es algo que caracteriza a los tiempos en los cuales estamos viviendo, sino lo que más caracteriza a nuestros tiempos es la locura, ¿no es cierto? Parece que cuanto más loca está una persona, cuanto más sin sentido y descabellado es lo que alguien dice, más prensa tiene, más libros publica, a más canales de televisión los invitan. Es decir, parece que no la racionalidad, sino la sinrazón es lo que está de moda en nuestra sociedad. Si no, miremos simplemente lo que es el actual debate que se está dando sobre el tema del aborto. Ya sean diputados, actualmente en senadores, en los canales de televisión, constantemente van personas a exponer su postura a favor o en contra de la legalización del aborto. Muchas de esas personas que hablan son médicos. Son personas que le dedicaron por lo menos 10 años de su vida a estudiar la biología, a estudiar la realidad del cuerpo humano y científicamente fundados dicen que la vida comienza desde la concepción. Ahora, generalmente ponen a un médico y al lado del médico ponen a un actor, a una actriz, a un filósofo, a alguien que de biología no sabe un comino. Y dicen, no, el embrión no es una persona, es una bolsita de células. ¿Y a quién le dan más prensa? ¿Al médico que estudió toda la vida para decir cuándo comienza la vida o al actor? Tristemente, le dan más prensa al actor. No, ya dijo fulano de tal que el embrión no es una persona. Ahora, fíjense ustedes el sinsentido que caracteriza a nuestra sociedad. ¿Saben por qué nuestra sociedad está así? Y no solamente con este tema, en cualquier tema. Vivimos en Argentina una era de locos, en las cuales cualquier persona puede salir a la televisión, decir cualquier cosa y parece que estuviera bien y que hay que aplaudirlo por lo que dice y hay que respetarlo, aunque diga que la luna es de queso. Esto sucede porque como sociedad nos estamos alejando de Dios. Por esa razón la Biblia dice, si querés ser sabio, comenzá por obedecer a Dios. No existe sabiduría, no existe verdad fuera de Dios. Y eso es la gran realidad a la cual tenés que aferrarte vos, que estás estudiando en la escuela secundaria, que estás en la facultad y que te están queriendo meter un paquete ideológico que dice que para poder ser un gran científico, para poder ser un gran pensador, tenés que sacar a Dios de tu sistema de pensamiento. Eso no es verdad. La historia de la humanidad ha demostrado que si se saca a Dios del sistema de pensamiento, lo que deviene es locura. Permitime darte el ejemplo. Los grandes líderes de la humanidad, la gente que le hizo bien a la humanidad, que llevó a la humanidad a nuevos niveles de libertad, ¿fue gente que creía en Dios o gente que desterraba a Dios de su sistema de pensamiento? Te doy algunos ejemplos. Martin Luther King, el hombre gracias al cual la segregación entre negros y blancos se acabó en Estados Unidos. ¿Creía en Dios o no creía en Dios? Era un pastor evangélico, creía en Dios y Dios movilizó su lucha. Hablemos de alguien que no era evangélico, la Madre Teresa de Calcuta. ¿Conocen a alguien que haya hecho más a nivel mundial por los niños pobres y desvalidos? La Madre Teresa de Calcuta, ¿en quién creía? En Dios. Ahora, no solamente podemos pensar en líderes cristianos, también podemos pensar en líderes no cristianos que le hicieron un gran bien a la humanidad. Por ejemplo, Mahatma Gandhi. Todos aquí sabemos quién es Mahatma Gandhi. Gracias a Gandhi, la India pudo independizarse de Inglaterra de manera pacífica y sin derramamiento de sangre. Gandhi no era cristiano, él era un admirador de Jesús. Él creía que Jesús era una de las personas que mejor le hizo a la humanidad en su historia. Él no era cristiano, él era hinduista. Pero él constantemente decía que Dios, el concepto que él tenía de Dios, era lo que movilizaba su lucha pacífica. Y gracias a él, la India pudo independizarse de manera pacífica. Un solo ejemplo más, Yasir Arafat. ¿Alguien sabe quién es? Ya quedó medio en el olvido, ¿no? Pero en la década del 80, a principios de los 90, era ese señor que aparecía siempre con turbante. Yasir Arafat fue uno de los grandes impulsores de la paz en Medio Oriente. Él no era cristiano, era musulmán. Pero aunque no conocía a Jesús de manera personal como Señor y Salvador, tanto Yasir Arafat como Mahatma Gandhi, como Teresa de Calcuta, como Martin Luther King, todos tuvieron algo en común. Y es que veían a Dios
como lo dice nuestra Constitución, la Constitución argentina, como fuente de razón y justicia. Todos los grandes líderes de la humanidad que dejaron un legado superior, un legado de derechos humanos, un legado de libertad, no eran ateos, eran teístas, es decir, personas que sin conocer a Jesús o conociéndolo, creían en Dios como fuente de razón y justicia. Ahora, tan cierto como lo es esto, lo es todo lo contrario. Los grandes sistemas ideológicos totalitarios que llevaron a la humanidad a la esclavitud se caracterizaron por ser sistemas de pensamiento que eliminaron a Dios de la reflexión. Te doy un ejemplo nada más. A fines del siglo XIX y entre principios del siglo XX desarrolló su pensamiento un filósofo en Alemania, un filósofo alemán llamado Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche es conocido mundialmente como el filósofo de la muerte de Dios, porque él decía esto: si el ser humano quiere ser libre, lo primero que tiene que hacer es matar a Dios, porque Dios es fuente de esclavitud. Entonces, tenemos que matar a Dios, dijo él, y en su lugar, una vez que el hombre esté libre de las cadenas de la religión, el hombre va a poder crecer y va a poder llegar a un estadio que él llamaba el superhombre. Para él, el superhombre, que era el hombre libre, era un hombre que primero tenía que liberarse de las cadenas de la religión para poder alcanzar su libertad en plenitud. En los últimos años de su pensamiento, él empezó a jugar con la idea y la dejó escrita de que había que experimentar genéticamente para poder fabricar estos superhombres, purificando la raza y eliminando las debilidades. Nietzsche murió a principios del siglo XX. Un par de décadas después, un señor alemán de bigotito chiquito se nutrió de sus ideas para desarrollar superhombres en su país. ¿Quién fue? Hitler. Esta filosofía que planteó la muerte de Dios, que planteó que los superhombres son los que son libres de la creencia de Dios, fue la que desarrolló el nazismo. Hitler intentó fabricar en su sociedad, en su país, una raza de superhombres. Por eso él puso en práctica esta y dijo, bueno, vamos a dejar solo la raza aria, vamos a crear campos de concentración y vamos a mandar ahí todo lo que consideramos inferior y carente de proyecto. Y en esos campos de concentración murieron no solamente judíos, hubo miles y miles de judíos en los campos de concentración, pero lo que por ahí no todos saben es que en los campos de concentración también había polacos, había negros, había personas con discapacidades físicas, había personas con discapacidades mentales. Es decir, todo lo que él consideraba como una debilidad para su nación, lo mandó a los campos de concentración a morir. Toda esta locura, impulsada por una filosofía que promocionó la idea de que Dios debía ser desterrado del pensamiento. Ahora, el nazismo se desarrolló a mediados de la década del 40. Pero ¿saben ustedes quién es el filósofo más citado en las redes en este año, en el año 2018 que estamos transitando? ¿Saben quién es el filósofo más citado? Friedrich Nietzsche, el ideólogo del nazismo. ¿Será casualidad? Ahora, así estamos viviendo como sociedad. Por eso, permíteme decirte esto. Si vos querés ser una persona realmente libre, acepta en primer lugar esto, que toda verdad es una verdad que no te va a alejar de Dios, sino que te va a acercar a Él. Y toma esta decisión en primer lugar, la decisión de antemano, pase lo que pase, te enseñen lo que te enseñen, permanecer firme con Dios. Porque cualquier sistema ideológico que te quieran meter, si busca eliminar a Dios, no te va a hacer libre, sino que te va a hacer un esclavo. En primer lugar, toma la decisión de permanecer firme con Dios. Pero en segundo lugar hay algo más que tenés que hacer. Y es lo siguiente, es buscar apasionadamente, buscar con pasión la verdad. ¿Sabes qué? Este año me ha tocado hablar con varias personas que han desarrollado, por causa de su trabajo, por causa de sus estudios, una crisis de fe. Muchas de estas personas se han quebrado en su fe y han llegado a dudar de la existencia de Dios. Ahora, todas las personas con las que hablé este año y que están en esta situación tienen un factor común. Y es que se dejaron llevar por el sistema ideológico de esta sociedad. Estudiantes de escuela secundaria que se sentaron y que dejaran que su profesor les llenara la cabeza con una ideología atea.
Estudiantes de la facultad que se sentaron en la clase y dejaron que su profesor, que su profesora les llenara la cabeza con una ideología marxista, materialista, con ideología de género, con ateísmo, y se quedaron sentados mirando cómo la ideología del lugar donde estaban estudiando taladraba sus convicciones. Pero lamentablemente sin hacer nada para remar en contra de la corriente que los estaba llevando. Necesitas buscar apasionadamente la verdad. Si vos estás en una escuela, en una facultad o en un trabajo donde tu profesor o tu jefe está en contra de tu fe, vos no te podés quedar esperando que tu jefe o que tu profesor te diga, mira, como vos sos cristiano te voy a prestar un libro que dice que lo que yo digo no es verdad. Estudialo, contrastalo para poder discutir conmigo. No va a hacer eso con vos un profesor. Si vos tenés un profesor ateo que trata de meterte en la cabeza la idea de que Dios no existe, vos no podés esperar que tu profesor de la facultad te traiga de la manito a la iglesia para que hables con uno de los pastores para ver si lo que él te dice es verdad. Él te va a llevar a donde él quiere llevarte, a donde ella quiere llevarte. Ahora, si vos querés mantenerte firme en tus convicciones, perdóname que te lo diga así, pero no seas perezoso, porque la pereza es la raíz de todos los males. Y si vos sos perezoso y te dejás llevar, tu vida siempre va a ir yendo hacia donde te quieren llevar los demás. Si vos querés hacerle frente a esas ideologías que hoy están queriendo cuestionar tu fe, tenés que buscar apasionadamente la verdad, tenés que leer, tenés que investigar, tenés que buscar herramientas para poder cuestionar y tenés que buscarlo sin miedo, sabiendo que las vas a encontrar, porque Dios es un Dios apasionado por la verdad. Hay un versículo que tenés ahí en pantalla, aunque no está en tu hoja, que dice lo siguiente, Proverbios 22:12 dice, los ojos del Señor miran por la ciencia. Si hay una persona interesada porque la ciencia se desarrolle, porque los médicos puedan descubrir nuevos tratamientos para hacer que la gente pueda vivir saludablemente, es Dios. Son los científicos los que no miran por Dios. Pero la Biblia dice que Dios mira, Dios vela para que haya hombres y mujeres con la sabiduría suficiente como para poder llevar a la humanidad a un mejor estilo de vida. Dios no se opone a la ciencia. Dios no se opone a que vos estudies, sino todo lo contrario. Dios es el más interesado en que vos puedas estudiar, puedas conocer la verdad y puedas ser un agente de transformación en esta sociedad. Ahora, es interesante esto porque muchas veces se habla del cristianismo como una religión antiintelectual, como una religión que está a favor de las emociones y en contra del uso de la razón. Y muchas veces a nosotros se nos ha planteado esto. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la facultad, mi mamá, con todo el amor que me tiene, me dijo, ay, yo estoy preocupado que leas tantos libros, tengo miedo que empieces a dudar de Jesús, me decía. Es interesante que pocos libros religiosos en la historia de la humanidad hablan tanto acerca de la importancia de estudiar como lo hace la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. El inteligente usa su mente para aprender más y escucha con atención para acrecentar su conocimiento. ¿Sabes que algo que caracteriza a los que formamos parte de los equipos de servicio en esta iglesia, algo que caracteriza la vida de los pastores en esta iglesia, es que somos aprendices continuos? Constantemente estamos buscando aprender. Todos los martes, después de haber descansado un poquito el día lunes y atendido las cosas domésticas, ordenado el lío que quedó en la casa por estar todo el fin de semana en la iglesia, nos juntamos a las 8:30 de la mañana, oramos, hablamos de lo que fue el fin de semana, pero le dedicamos la mitad del tiempo a estudiar un libro. Libros sobre liderazgo, libros sobre el desarrollo del carácter, sobre la administración del tiempo. Y quizás te sorprenda, pero muchos de los textos que nosotros leemos no son textos de autores cristianos, son textos de autores no cristianos. Ahora, ¿por qué lo hacemos? ¿Sabes por qué? Porque no le tenemos miedo a la verdad. Porque sabemos que si existe una verdad, esa verdad no nos va a alejar de Dios, sino que nos va a acercar. Y si leemos un libro de liderazgo y si ese libro dice cosas verdaderas acerca del liderazgo, sabemos que son cosas que Jesús hubiera enseñado. Si leemos un libro acerca de cómo organizar mejor nuestro tiempo para ser más eficaces, lo leemos tranquilos, sabiendo que si lo que ese libro dice es verdadero, si Jesús estuviera sentado en la mesa con nosotros, nos diría lo mismo.
porque en el fondo toda verdad es una verdad de Dios, porque Dios es verdad. Por eso el Señor Jesús lo dijo. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Jesús lo dijo, yo soy el camino y soy la verdad. Así que, ¿quién es la verdad? La verdad es Jesús, la verdad es Dios. Por eso, así como cuando la semana pasada levantamos una bandera y dijimos, solamente a Dios vamos a adorar, este fin de semana queremos levantar una bandera y queremos decirlo bien alto. Y es que Dios es la verdad. ¿Lo crees? Amén. Como iglesia queremos levantar una bandera y decirle a nuestra sociedad que Dios es la verdad. Dios es la verdad que nos libera de las mentiras ideológicas que esclavizan. Porque escúchame bien, todas las ideologías de la historia de la humanidad, las ideologías que hoy pueden estar de moda, pero que dentro de 10 años van a estar muertas y van a surgir otras, las ideologías no son medios para que vos descubras la verdad, son medios para que vos no la descubras, para cubrirlas. La historia de la humanidad lo ha demostrado. Las ideologías no son un camino a la libertad, sino que son un camino a la esclavitud. Las grandes ideologías de la historia de la humanidad generaron totalitarismos, generaron esclavitud, generaron hombres y mujeres que no podían pensar por sí mismos, que no podían hablar por sí mismos y que si opinaban algo diferente, terminaban yendo a la cárcel, porque las ideologías son un manto para cubrir la verdad y para generar esclavos de pensamiento. Y Dios quiere hacerte libre de las ideologías. Muchas son las ideologías a las cuales estamos expuestos nosotros como sociedad. Y de todas ellas, Dios nos quiere hacer libres a través de la verdad. Tal vez una de las ideologías que más se debate hoy en día y que más trata de constantemente meterse en nuestra cabeza, por mencionar alguna, es la ideología relativista. Ya sea que estés estudiando en la escuela secundaria o en la facultad, seguramente algún profesor alguna vez te habrá dicho esto. Si vos querés ser una persona libre, si vos querés encontrar verdades, tenés que aceptar este principio. Nada es absoluto, todo es relativo. ¿Alguien te dijo una vez eso? Creo que a casi todos en algún momento se nos dijo esto. Tenés que aceptar esta verdad. Nada es absoluto, todo es relativo. Ahora, si un profesor alguna vez te dice eso, vos deberías devolverle la pregunta. ¿Estás absolutamente seguro de que todo es relativo? Porque es una contradicción en sí misma. ¿Cómo podés obligar a alguien a aceptar con certeza que no hay certeza? ¿Cómo podés obligar a alguien a estar absolutamente seguro de que no hay nada absoluto? Es ridículo. Eso es una ideología, la ideología relativista, que es un cartón pintado, que es imposible de poner en la práctica y que te lleva a la hipocresía como toda ideología. Pensemos un poco en ese profesor ultra relativista que te dice, mira, todo es relativo, nada es absoluto, no existe eso de la verdad, de la mentira, del bien y del mal, todo es relativo. Si ese profesor tuyo tiene un auto y está manejando en la calle y el semáforo se pone en rojo, ¿qué va a hacer? Va a frenar, porque está absolutamente seguro de dos cosas, o que puede chocarlo un auto que está viniendo por el otro lado, o que la policía lo puede montar, pero está absolutamente seguro de que tiene que respetar las normas de tránsito. No vive cuestionando las normas de tránsito todo el tiempo, porque sabe que es imposible vivir así. Si ese profesor tuyo de la facultad, no sé, sufre reiterados dolores de cabeza, desmayos, entonces va a un neurólogo. Le hacen una tomografía computada, un electroencefalograma, y entonces el médico lo sienta y le dice, mire señor, lo que usted tiene es un tumor en el cerebro y tenemos que extirpárselo y hacerlo rápido porque todavía no está ramificado. ¿Vos te pensás que ese profesor de la facultad va a decir, no, mire, ¿sabe qué? Los postulados de la medicina son cuestionables. Para usted eso que yo tengo en la cabeza es un tumor, pero yo no sé si es un tumor. Le voy a preguntar a un amigo filósofo a ver qué opina. A ver si estamos de acuerdo en el estatus de lo que usted dice, porque la medicina es relativa. ¿Va a hacer eso?
Más vale que no. Va a salir corriendo, va a decir, póngame fecha, me hago los análisis de sangre, me hago todos los prequirúrgicos, opéreme mañana si me pueden operar. ¿Por qué? Porque es su vida la que está en juego, no es la vida de alguien más. Entonces no se va a poner a discutir si lo que le dice el médico es verdad o mentira. Lo va a creer y lo va a aceptar como absoluto porque no se quiere morir. Entonces no me digas que todo es relativo, porque hay ciertas cosas que no son relativas. Ahora, el relativismo no solamente está metido en los ámbitos universitarios. El relativismo también está metido en nuestra cultura contemporánea y diaria. El relativismo es lo que hace que, por ejemplo, todo el tiempo seamos impulsados a pensar así. Bueno, lo que vos decís es interesante y si para vos es verdad, está bien, yo lo respeto. Y no te voy a invadir con mis dogmas y mis preconceptos. Porque si vos tenés tu verdad, está bien, yo tengo la mía, también está bien, y por ahí tu verdad es diferente a la mía, pero bueno, seamos felices así, respetémonos sin imponernos los unos el dogma de los otros. Si para vos está bien, lo dejamos así. Muchas veces vivimos así, ¿no es cierto? Y de hecho se nos enseña que ser progre, que ser cool, es dejar que todo el mundo piense lo que sea y decirle que está bien lo que piensa. Y lo que yo pienso también está bien. Ahora, es imposible vivir así. Porque si esto fuera verdad, podríamos hacer algo como sacar nuestro celular, cerrar los ojos, marcar un número cualquiera y sin importar cuál sea el número que marcamos, del otro lado te va a atender tu mamá y tu papá y te va a decir que te espera con un plato de ravioles calentito hoy a la noche. Estaría buenísimo, ¿no es cierto? Poder marcar cualquier número de teléfono y comunicarte con tu casa, pero no es así. Lo cierto es que en todo el universo hay un solo número de teléfono con su característica y con su prefijo, que es el teléfono de la casa de tu papá y tu mamá. Y no hay dos teléfonos iguales. Y solamente un número va a ser el número necesario para comunicarte con tu casa. Y así como es cierto esto, es cierto que hay cosas que son verdad y que hay cosas que son mentira. Que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Que hay cosas que representan defender la vida y que hay cosas que representan negar y estar en contra de la vida. Y no es todo relativo y no da todo lo mismo. No es tu verdad es tu verdad y la mía es la mía. Hay cosas que son verdad y hay cosas que son mentiras. Y nosotros necesitamos, como iglesia, vos necesitás como hombre y mujer dispuesto a vivir firme con sus convicciones, estar dispuesto a buscar la verdad, a encontrarla y a pelear por esa verdad, si vos considerás que es una verdad por la cual vale la pena vivir. Jesús lo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Dios es la verdad. Y Dios te dice esto. Mira lo que dice la Biblia en 1 de Pedro 2:6. Y habla de Jesús. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Tan cierto como que decimos que Dios es la verdad, es que estar en Dios, estar en la verdad, es como estar parado en una roca, estar parado en algo sólido, en algo inamovible. Y Dios te dice esto, Dios dice, yo soy la verdad. Y si confías en mí, no importa que el sistema te diga que el 99,9% de lo que crees está mal. Yo me voy a encargar de no avergonzarte y de demostrarte que lo que crees es la verdad, porque yo lo defiendo y yo lo respaldo. Dios es la verdad. Dios es la roca sobre la cual vale la pena pararse, porque sabemos que aunque rememos en contra de la corriente, no nos vamos a hundir. Este versículo que acabo de leer es lo que inspiró algo muy lindo que hicieron los jóvenes de nuestra iglesia en el día de ayer. Y es que hicieron algo a lo cual hay que animarse, y es salir a la calle. Salieron a la calle, armaron todo ese escenario que vos estás viendo en el Parque Central, un lugar donde muchas veces es utilizado para manifestaciones que promueven la muerte, un lugar donde muchas veces anda gente que supuestamente defendiendo la vida y defendiendo los derechos tiene actitudes violentas, tiene actitudes de pintar, de romper el espacio que es de todos. En medio de un tiempo tan desafiante, ellos se animaron y fueron a ese lugar y pintaron este grafiti. Y pudieron decirle al mundo cuál es nuestra verdad.
la verdad de que las ideologías de este mundo son un castillo de naipes. Hoy están, pero mañana las haces así y si no llegaste a pegarles, se caen solas por su propio peso, porque la humanidad se da cuenta cuando no son el camino en la libertad. Pero Dios es la roca. Dios es una roca inamovible. Dios es la verdad. Solo Dios te hace libre. Por eso Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Miren, al igual que muchos de ustedes, a mí me tocó. A mí me tocó estudiar en una escuela secundaria donde muchos de mis profesores se burlaban de mi fe. Yo me acuerdo todavía cuando tenía 14 años, estaba estudiando en el segundo año de la escuela secundaria y uno de mis profesores, un hombre que yo quería mucho porque era una persona muy buena, él todo el tiempo se burlaba de los cristianos y él decía algo. Él hablaba de los cristianos como los idiotas. La palabra idiota viene del latín y un idiota en latín es una persona que necesita un bastón para caminar. Y él decía, los religiosos son así, son gente idiota, son gente que si no tiene el bastón de la religión no puede mantenerse en pie, no puede ser feliz. Y yo me acuerdo que durante 3 años consecutivos, porque 3 años fue mi profesor de historia, él constantemente atacaba y atacaba y atacaba mi fe. Ahora, muchas veces yo le discutí. Era un hombre que estaba a punto de jubilarse, me cuadruplicaba en edad y me quintuplicaba y sextuplicaba en formación académica. Yo no tenía mucho para dar porque no había estudiado mucho, estaba en el segundo año de la secundaria recién. Pero lo poquito que pude decirle, basado en mis convicciones, lo que había leído en la Biblia, lo que yo estaba seguro que era mi fe, se lo dije. Y en más de una ocasión, él tuvo que reconocer que estaba equivocado y que yo tenía razón. Ahora, Dios nunca me avergonzó. Si vos buscás la verdad, si vos defendés la verdad, si vos estás dispuesto a pelear por la verdad, quédate tranquilo. Dios se va a encargar de que no pases vergüenza. Dios se va a encargar de que lo que estás diciendo no es algo ridículo. Quizás alguien se burle de vos, pero a la larga Dios va a hacer como hizo con Daniel y con sus 4 amigos. Dios va a demostrar que vos podés ser 10 veces mejor que los demás. Porque mientras los demás están siendo chupados por una ideología que los hace esclavos, vos estás parado en la verdad. Y la verdad te hace más libre, la verdad te hace más sabio, la verdad te hace más inteligente, la verdad te posiciona para ser un hombre y una mujer de influencia. ¿Lo crees? Así que busca la verdad, apasionate por la verdad, lee, investigá. Si estás estudiando para médico, léete todos los libros de biología. Si estás estudiando filosofía, léete todos los autores que te puedas leer y confía que cuando encuentres la verdad te va a llevar a Dios. Apasionate por la verdad, no le tengas miedo, porque Dios es la verdad. Y cuando descubras algo verdadero, no importa dónde, si es verdadero, te va a llevar a Dios. Ahora, hay algo más que tenés que hacer si querés ser una persona que sobresalga en un ambiente que cuestiona tus convicciones. Y es no solamente buscar apasionadamente la verdad, sino además sumergirte en la fuente de la verdad, la fuente primaria y principal de la verdad, que es la palabra de Dios. Sumergirte en la palabra de Dios. Y específicamente elegí esta palabra, la palabra sumergir, porque a mí me hizo acordar de algo. ¿Cuántos aquí escucharon hablar del mito de Aquiles? A ver, levanten la mano. ¿Quién escuchó hablar? Bueno, vamos a hacerla más fácil. ¿Cuántos vieron Troya y se acuerdan del personaje de Brad Pitt? Ay, ahí levantaron más la mano. Ahí está. Bueno, era Aquiles. Bien. La leyenda de Aquiles dice esto. Dice que cuando él nació, su mamá, la mamá se llamaba Tetis, lo llevó a un lugar místico que era el río Egisto. La leyenda decía que todo niño recién nacido sumergido en ese río, cuando las aguas le toquen el cuerpo, iba a ser invencible. Así que Tetis tomó al nene de la patita, a ese Aquiles bebé, y lo sumergió en el río Egisto y lo sacó. Sin darse cuenta de algo, sin darse cuenta que su mano estaba cubriendo el talón y que el talón nunca se mojó. Así que Aquiles se desarrolló como un poderoso guerrero, todo el mundo consideraba que era invencible, pero hay algo que ni siquiera él sabía, y era que su talón, que no se había mojado con el agua, no era invencible. Por esa razón, cuando invadieron Troya, Aquiles peleó contra el hijo mayor del rey de Troya, que era Héctor, y lo recontrarreventó, porque supuestamente era invencible. Lo terminó matando a Héctor, algunos ya se acordarán de la película.
Pero cuando invadieron la ciudad de Troya, ¿se acordás la historia, no? Que los soldados la invadieron escondidos adentro de un caballo de madera. Adentro del caballo escondido estaba Aquiles. Y cuando Aquiles bajó y empezó a correr para entrar al palacio del rey y para llevarlo cautivo, el hijo menor del rey, que se llamaba Paris, escondido en una torre, tomó una flecha y le disparó, con la suerte de que la flecha le dio justo en el talón que no era invencible. Y Aquiles murió desangrado por el talón. De ahí viene la palabra, ¿no? Cuando se dice tal cosa es mi talón de Aquiles. ¿Cuál es tu talón de Aquiles? Tu talón de Aquiles es tu punto débil. Es esa área de tu carácter que está expuesta y vos sabés que a través de ahí sos débil y que podés llegar a hacer ese mal que no querés hacer. Tu talón de Aquiles. ¿Sabés qué? El talón de Aquiles de muchos cristianos es que no están suficientemente sumergidos en la palabra de verdad. Y cuando llega la hora en la cual sus convicciones son confrontadas, dudan. No saben qué es lo bueno y qué es lo malo. No saben qué es lo que deberían decidir. No saben qué es lo que deberían responder por una razón, porque no están suficientemente empapados en la fuente de verdad, que es la palabra. Por esa razón, si querés hacerle frente a las mentiras ideológicas que tratan de lavarte la cabeza, necesitas estar bien empapado, bien bañado, bien mojado con la fuente de verdad, que es la palabra de Dios. La Biblia dice en Josué 1:8, estudiá constantemente este libro de instrucción. Meditá. La palabra meditar significa dedicarle tiempo, pensalo y repensalo. Meditá en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Para no comerte el pescado con la espina o el pescado con la cabeza, hay muchas variantes de este dicho, necesitas estar bien sumergido en la palabra de verdad. Necesitas de antemano saber cómo Dios espera que respondas. Necesitas de antemano saber si lo que te están ofreciendo es bueno o es malo. Y la única manera de lograrlo es si pasás suficiente tiempo estudiando la palabra de Dios, meditándola, pensando en lo que leíste, reflexionando. Es más, hay un verbo que aquí no está, pero que aparece muchas veces en la Biblia, que es memorizando la palabra de Dios. Cuando vos estudiás la Biblia, cuando vos meditás en la Biblia y cuando vos tenés versículos, partes de la Biblia guardadas en tu memoria, vas a poder hacer lo que hizo Daniel, que es que te van a poner adelante la tentación, te van a poder poner adelante la prueba, te van a poner adelante los argumentos ideológicos para tratar de quebrar y menospreciar tus convicciones, pero vos vas a estar firme sabiendo en lo que crees, sabiendo en lo que confías. Estudiá, meditá y memorizá la palabra de Dios y se va a cumplir esto que dice la Biblia. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. No tengas miedo. Quizás ese profesor, esa profesora, quizás ese jefe que vos tenés puede haber estudiado mucho más que vos, puede haber leído muchos más libros que vos, pero confía. Confía en que si tu mente está llena de la palabra de Dios, Dios va a tomar todo eso que está en tu mente para darte el discernimiento suficiente para discernir, para poder confrontar, para darte cuenta si el paquete que te están vendiendo es un paquete que te va a dar libertad o va a generar en vos esclavitud. Por esa razón, bañate de la palabra de Dios. Vos escuchaste que dentro de un par de semanas nada más, de hecho el día 11 y el 12 de agosto, nosotros vamos a tener los talleres de crecimiento en nuestra iglesia. El día domingo, si todavía no tomaste este paso, podés tomar el paso de dar el curso para bautizarte o podés tomar el paso de hacerte miembro, parte de nuestra familia de fe. El sábado 11 podés tomar los pasos que siguen, el taller de madurez. Justamente el taller de madurez es un espacio en donde te enseñamos cómo podés hacer para leer la Biblia y poder extraer de la Biblia esa enseñanza que va a ser significativa para tu vida, para hacerle frente a los desafíos. Si vos todavía no lo hiciste, aprovechá estos talleres.
Los talleres que siguen también, el de ministerio, el de misión, para poder llenarte de la palabra de Dios y poder tener en claro cuáles son los desafíos que Dios te presenta y poder hacer como Daniel, sobresalir, porque el Dios de la verdad está de tu lado. Sumergite en la palabra de Dios. Ahora, hay algo más todavía. Hay un principio más que te va a cubrir todavía de una manera más profunda. Y es el siguiente. Y es que si vos querés sobresalir en medio de una sociedad y en medio de un sistema que cuestiona tus convicciones, necesitas además rodearte de personas de convicción. ¿No es cierto? Hace un par de semanas nada más llevamos adelante una campaña, 50 días en los cuales estuvimos enfocados en la amistad como iglesia. ¿Te acordás? Y una de las cosas que más repetimos durante esos 50 días es que tu vida no va a ser el resultado de los libros que leas. Tu vida no va a ser el resultado de las novelas que mires o de las horas que pasas en Facebook. Tu vida va a ser el resultado promedio de las personas con las que te rodees. Vas a ser el promedio de tus amigos más íntimos, de tus personas más cercanas. Y si las personas más íntimas de tu círculo son personas malas, y no podés pretender que tu vida vaya por buen camino. Por eso mirá lo que dice la Biblia. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Déjame ser claro con esto. El año pasado llevamos adelante una serie de mensajes que se llamó Jesús para Todos. ¿Te acordás de Jesús para Todos? Bien, las primeras 4 semanas, 4 de 8 semanas, le dedicamos a descubrir distintas técnicas y estrategias para poder acercarte a las personas que no conocen a Jesús. ¿Te acordás? Para poder ser una persona de influencia. Esto es verdad. No quiero que te vayas al otro lado y que pienses lo contrario. Dios está más que interesado en que puedas ser de influencia a esos compañeros que hoy están sosteniendo valores que vos entendés que son valores de muerte. Dios está interesado en que vos te acerques a ese profesor, que tengas una conversación con él para mostrarle cuáles son tus convicciones. Pero tan cierto como que vos necesitas tener esa cercanía con personas que no conocen la verdad de Dios, tan cierto como eso, lo es que tus amigos íntimos, que esas personas con las cuales vos compartas tus sueños, tus ideales, tus fines de semana, tus viajes, lo que hay en tu corazón, esos amigos del alma, tienen que ser personas que compartan tus convicciones. Tienen que ser personas que compartan tus convicciones. Cada uno debe animar al otro a seguir confiado. Así nadie dejará de obedecer a Dios ni pensará que, si peca, hace el bien. Para poder lograr esto, para poder hacer el bien en tu vida, para evitar caer en pecados, para evitar ser comido por ideologías falsas, necesitas estar rodeado de esta clase de gente que te hace bien, de gente que te aconseje. Por eso, a ver, ¿cómo lo puedo decir más claro? Tu mejor amigo, tu amigo del alma, ese flaco con el que vas a pescar y pasás sábado y domingo con él, si vos querés tener un buen matrimonio, no puede ser un tipo que considere que serle infiel a la esposa es un hábito cultural argentino y que está bien. Una persona así no puede ser tu mejor amigo. Es una persona a la cual tenés que alcanzar con el amor de Dios, pero no puede ser tu amigote. Necesitas rodearte de otra clase de gente. Si vos sos un adolescente o un joven que quiere mantener la pureza sexual, que quiere llegar virgen al matrimonio y poder entregarse a esa mujer que Dios guardó para vos, a ese hombre que Dios guardó para vos, si vos querés mantener la pureza, tus mejores amigos, tus amigos del alma, no pueden ser personas que consideren que el sexo fuera del matrimonio está bien porque todos lo hacen. O personas que consideren que, bueno, consumir pornografía no está tan mal. Tus mejores amigos no pueden ser personas que consideren que la impureza sexual es algo bueno si vos querés mantenerte puro. Y así con todas las convicciones. Si vos querés realmente ser una persona que se mantiene firme en sus convicciones, tenés que rodearte de personas que tienen las mismas convicciones que vos y que están dispuestos a pelear por sus convicciones.
Una de las razones por las cuales muchos jóvenes y adolescentes pierden su fe en su etapa de estudios es justamente por eso. Porque dejan de asistir a la iglesia el fin de semana, porque dejan de asistir al grupo pequeño, entonces ya no abren su corazón con gente que puede llegar a aconsejarlos y guiarlos por el buen camino, porque como tienen que estudiar y juntarse con los amigos a estudiar, dejan de servir en el ministerio y entonces se van alejando, progresivamente se van alejando y terminan rodeándose de malas compañías, personas de una moral relativista. Y entonces es ahí donde viene la tentación. Bueno, pero si todos mis amigos se drogan, ¿qué tendrá de malo que yo me drogue? Bueno, pero si todos mis amigos tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, después de todo somos jóvenes, la vida está para vivirla, ¿qué tendrá de malo? Dios debe andar en cosas más importantes, sosteniendo el universo. ¿Qué le preocupará a Dios si yo tengo relaciones con mi novio o no tengo relaciones con mi novia? Son todas mentiras que se meten en tu cabeza cuando tus únicos amigos son personas que piensan así. Si vos en tu vida te rodeás de hombres que consideran que tener a los empleados en negro está bien, que falsificar los números, que falsificar informes, que robar en el trabajo está bien, y esas son la gente con la cual vos abrís tu corazón, le hablás de cómo te relacionás con tus hijos, le compartís los desafíos que tenés con tu matrimonio, y no podés esperar que algo bueno surja de tu vida. Si vos querés ser una persona que sobresalga con convicciones que valen la pena, tus amigos del alma, tus compañeros de viaje, tienen que ser personas que peleen por lo mismo que peleás vos. Rodéate de personas de convicción. ¿Dónde las vas a encontrar? En este lugar, en la casa de Dios. Por eso no dejes de congregarte el fin de semana. Aunque tengas mucho que estudiar, organizate. Para el domingo podés estar. ¿Cuánto dura la celebración? 2 horas, 2 horas y media. Dedicale un poquito menos al Facebook. Estudia en tu casa. No hagas como empiezan a hacer muchos jóvenes. No voy a ir a la iglesia porque estoy preparando un examen. Organízate para no faltar a tu cita del fin de semana con Dios, con tus hermanos en la fe, porque este es el lugar a donde tenés que estar. No faltes a tu grupo pequeño. No dejes de abrirle tu corazón a esa gente que te va a guiar a mantenerte firme en tus convicciones, porque lo necesitas para poder sobresalir como lo hizo Daniel. Y Dios lo va a hacer. Dios quiere que seas 10 veces mejor que muchos de tus compañeros, 10 veces más inteligente, 10 veces más sabio, que tengas 10 veces más discernimiento, que te vaya 10 veces mejor en los negocios, que prosperes. Para que eso suceda, este es el lugar donde tenés que encontrar esos amigos del alma que toquen tu corazón. Rodéate de personas de convicción. Y en quinto y último lugar, hay algo más que tenés que saber si querés sobresalir y querés resistir en una sociedad que pone en constante jaque tus convicciones. Y es que Dios te va a premiar. Recordá esto. En quinto lugar, recordá que Dios te premiará. Vale la pena ser firme en tus convicciones. Vale la pena remar en contra de la corriente. Vale la pena. Aunque estés en un lugar donde sean 10 personas y 9 piensen que algo está bien, pero vos sabés que está mal, vale la pena seguir sosteniendo tu pensamiento. Vale la pena, porque Dios es el que te va a premiar, no esta sociedad. Y Dios te va a premiar, en primer lugar, en esta vida, en este tiempo, en tu carrera, en tu profesión, en tu trabajo y con tu familia. La Biblia dice en el primero de los salmos, en el Salmo 1, dichoso, feliz, alegre, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva amistad con los blasfemos. Podríamos decir acá, dichoso el hombre, dichosa la mujer que no se deja llevar por ideologías mentirosas que esclavizan, dichoso. Dichoso el hombre que está dispuesto a mantenerse firme en sus convicciones, aunque lo menosprecien, aunque se burlen, aunque lo cuestionen. Dichoso. Dice la Biblia, dichoso aquel que en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. Es decir, en la palabra de Dios, en la verdad. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Escuchá lo que dice la Biblia para los hombres y las mujeres de convicción, para los jóvenes de convicción. Todo cuanto hace, prospera. Tal vez la sociedad, ese profesor de la facultad, ese jefe te dice, bueno, no, para prosperar
vos tenés que seguir este sistema de pensamiento para ser libre. Sacá a Dios de tu sistema de pensamiento. Tal vez tus compañeros de trabajo, tu socio, tu jefe te dice, no, para prosperar tenemos que hacer las cosas así, más o menos. No declaremos la verdad de todo lo que hacemos, porque si no, no vamos a prosperar nunca. Dios te dice otra cosa. Dios te dice, mantenete firme en tus convicciones, defendelas aunque la sociedad te menosprecie y yo me voy a encargar, te dice Dios. Yo me voy a encargar de que prosperes, de que seas el mejor profesional, de que te destaques como el mejor estudiante, de que te destaques como el mejor en tu trabajo, el mejor en el ámbito en el cual te moves. Sé fiel a tus convicciones y vas a ver que en esta vida, en este tiempo, en el ámbito en el cual te desenvuelvas, Dios va a premiar tu integridad. Dios va a premiar el ver que sos una persona valiente y vas a prosperar. Y vas a ser, recordad lo que dice el Salmo 1, como un árbol plantado al lado de un río, que todo el tiempo está nutriéndose por el agua, que es la verdad de Dios. Y siempre tus hojas van a ser verdes, siempre vas a prosperar. Dios te va a premiar en esta vida si te mantenés firme a tus convicciones. Dios no premia a los cobardes. Dios no premia a los que se amoldan y hacen lo que todo el mundo hace porque, bueno, lo hacen todos. Dios no premia a la gente que divide su pensamiento, que compartimenta su vida cristiana y en el resto del tiempo vive como vive todo el mundo y como es todo el mundo. Dios no premia ni prospera a esa clase de gente. Dios premia y prospera a los valientes que sostienen una convicción, aunque el mundo entero le diga que estén equivocados. Yo no sé qué preferís vos. ¿Preferís la prosperidad que te ofrece esta sociedad? ¿El aplauso de esta sociedad? ¿O preferís la prosperidad que te ofrece Dios? Que es el dueño de la sabiduría, que es el dueño de los recursos, que es el dueño de la plata, que es el dueño del oro, que es el dueño del universo. Él te dice, mantenete fiel a tus convicciones y yo me voy a encargar de que te destaques, de que brilles, de que prosperes, de que la gente te escuche, de que la gente te respete. Como pasó con la vida de Daniel. No solo Nabucodonosor, sino los siguientes 2 emperadores que reinaron en Babilonia, aun cuando Daniel tenía casi 80 años, era un anciano, cuando nadie en el reino tenía sabiduría suficiente para resolver los problemas financieros del país, lo llamaban a Daniel, que ya estaba jubilado, viviendo en su casita en el campo, para pedirle que le salve las papas. 3 emperadores lo vieron como una persona sobresaliente y lo consultaron en todo asunto de administración, de ciencia y de liderazgo. Dios quiere hacer eso con hombres y mujeres valientes. Ahora, Dios no solamente te va a prosperar aquí, en esta vida, sino que Dios te va a prosperar en la otra vida, la vida todavía más importante, que es cuando termina la película de esta historia y empieza la historia que nunca se va a acabar. Y esa es la buena noticia, ¿no es cierto? Que los cristianos, los que creemos en Jesús, ya sabemos cómo termina la película. Ya tenemos el spoiler completo. Y toda la historia esta de los que menosprecian tus convicciones, los que se burlan de lo que crees, los que te dicen que sos un gil por sostener lo que sostenés cuando todos los demás hacen lo contrario. Dios te dice cómo va a terminar la película y qué lugar van a tener todos esos que te menosprecian. Lo dice la Biblia en Filipenses capítulo 2. La Biblia habla de Jesús. Habla del premio que Él nos va a dar al final de la historia y dice esto. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó nombre que está por sobre todo nombre. Es decir, Jesús, que es la verdad, está por encima de todo. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así termina la historia. La historia termina así. Las personas que creyeron en Jesús y las personas que no creyeron en Jesús. Las personas que se mantuvieron firmes a sus convicciones y le fueron fieles a Él y las personas que no. Todos, cuando la historia termine, nos vamos a encontrar con Jesús. Y aquellas personas que se burlaron de tu fe, que se burlaron de tus convicciones, no van a tener más remedio que arrodillarse y declarar que Dios es la verdad.
y declarar que Jesús es el Señor y declarar que esa ideología a la cual entregaron su vida era una cáscara, era un cartón pintado, que no era nada comparada con la verdad de Dios. Y Dios quiera que esté de tu lado, porque pudiste alcanzarlo con el mensaje de salvación. Pero aún si así no fuera, en el final de los tiempos, probablemente vos vas a mirar a tu izquierda y vas a ver a ese profesor, a esa profesora de la facultad que te hacía la vida imposible. Y lo vas a ver ahí, arrodillado, reconociendo que Dios era la verdad y no esa ideología berreta que andaba dando vueltas por ahí y quería hacer que vos milites. Dice la Biblia, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y si ese profesor hablaba 6 idiomas, 8 idiomas, en todos los idiomas, va a tener que reconocer que solo Dios era la verdad. Quizás vas a mirar a la derecha y vas a ver a ese jefe que constantemente te presionaba, se burlaba de vos por tu fe, por tus principios, por tus convicciones. Y lo vas a ver ahí arrodillado y lo vas a ver reconociendo que el único Dios, que el único verdadero, que el único justo es Jesucristo. Toda lengua, toda la humanidad se va a arrodillar y va a reconocer que hay un solo Señor, que hay una sola verdad que permanece para siempre, que hay una sola persona que nos hace libres. Y no es una ideología, es una persona y se llama Jesús. ¿Sabes qué? La historia de la humanidad ya nos ha demostrado esto y basta no solamente con mirar la historia futura, sino mirar el pasado para saber esto. Todas las ideologías que hoy están de moda, las ideologías que hoy parecen gigantes que se van a llevar el mundo por delante y que supuestamente van a cambiar la historia y todo va a ser diferente gracias a ellos, todas las ideologías de la historia de la humanidad, todas las ideologías fracasan y caen. Solo la verdad de Dios permanece para siempre. Lo único que realmente permanece es la verdad de Dios. Basta con mirar un poco la historia, con mirar los últimos 100 años de historia, ver las ideologías que se quisieron llevar el mundo por delante para darse cuenta que ni siquiera tuvieron que derrumbarlas, se cayeron solas, porque demostraron a la humanidad que no eran medios para alcanzar ni la libertad ni la verdad, sino un medio para volverlos un poquito más esclavos. Todas las ideologías fracasan y cae. Pero la verdad de Dios es la única que permanece para siempre. Por esa razón vale la pena vivir firme en tus convicciones. Vale la pena levantar una verdad y decir que Dios es esa verdad. Vale la pena entregarle tu vida a esa verdad, porque solo Dios te va a hacer libre, porque solo Dios va a darte esa vida que vos estás necesitando. Y si le sos fiel, y si te diferenciás, si no te amoldás, Dios se va a encargar de que sobresalgas y que seas ese hombre y esa mujer que la sociedad necesita. Una persona que lleva libertad, una persona que lleva vida, porque lleva la verdad de Dios. ¿Lo crees? Ahí donde estás, cerrá tus ojos. Vamos a orar. Probablemente vos, si estás en este lugar visitándonos y todavía no tomaste una decisión personal, qué bueno que sería si en este momento te diste cuenta que la verdad por la cual vale la pena vivir, por la cual vale entregar tu vida, es Jesús. Tal vez vos que estás en este lugar sos una de esas tantas personas que un día creímos que una ideología era la que nos iba a dar la libertad, la que nos iba a llevar a conquistar la paz interior, pero por ahí estás acá porque te diste cuenta que esa ideología te falló, porque esa persona que te prometió lo mejor para tu vida te defraudó. Y hoy estás acá necesitando aferrarte a una verdad más grande que vos, a una verdad que no te defraude. Déjame decirte que esa verdad es una persona y es Jesús. Y si vos estás buscando libertad, Jesús es la persona que te la puede dar. Por eso ahí donde estás, yo te invito, si nunca lo hiciste, si nunca le pediste a Jesús que tome control de tu vida y que te dé esa libertad que estás necesitando, hacelo en este momento. Decile, Jesús, yo creo que sos real. Jesús, yo creo que sos verdadero. Perdóname por haber vivido tantos años lejos de vos. Decíselo con tus palabras. Perdóname por las veces que puse mi fe, que puse mi confianza en lugares donde no encontré la libertad que buscaba. Jesús,
hoy te pido que vengas a mi corazón. Jesús, hoy entiendo que vos moriste en la cruz por mí, que vos derramaste tu sangre para darme vida. Y Jesús, hoy te pido que tomes control de mi ser. Entra a mi corazón. Sé mi único y suficiente Salvador. Toma control de mi vida y guíame a esa libertad que vos tenés planeada para mí. En tu nombre, en el nombre de Jesús.